Pues la realidad de que, como le he dicho a mucha gente, va, por lo que ha pasado más anteriormente, la del 3 de junio, entonces uno ya no se confía, va, llegan las autoridades y dicen que hay que evacuar, uno tiene que hacer caso, va, porque si no, después se arrepiente uno. Pero lo primero que yo hago es poner a salvo a mi familia, va, mandar a la familia con los hijos y yo como tengo mi vehículo, una moto, yo ya espero, si yo miro que la cosa se pone peor como anoche, entonces lo que yo hago es venirme por mis medios, pero ya en mi moto, ¿va? Pero yo primero pongo a salvo a mi familia. ¿Va? Pues la realidad que como se miró fuera de lo normal, va a ser que ya retumbaba mucho y empezó como a lluvinar y a caer una como, así como ceniza y lo que me preocupó mucho porque como dice que el olor así como a gases, pólvora, el olor que tenía ayer hasta el momento era como así como pólvora, va a ser. Y dije, yo me puedo intoxicar, no me voy, mejor decidí venirme, va a ser por mis propios medios, pero ya mi gente ya se había venido adelante, va a ser. Pues hasta el momento no nos han dicho cuándo va a ser, pero ahí yo diría que hasta que las autoridades son las que tienen el voz de mando, va a decir, ustedes ya pueden irse para su lado, no, nosotros vamos a obedecer, va, pero mientras no puedo arriesgar yo a mi gente, va a ser. Donde más se pone uno como nervioso o asustado es cuando empiezan ya las sirenas y todos los de la Conred que llegan ya con prevención va a evacuarnos, porque como no hay que esperar va que eso empeore, sino que si se puede prevenir algo, hay que hacerlo. Ya no es de pensarlo tanto a la hora de que tenga que evacuar uno, porque como ya sabe uno, porque en cualquier momento sí surgen las tragedias. Entonces, si la vez pasada no dio tiempo y esta vez hay algo de que lo van a traer a uno, ¿va? Es de salir, porque no tiene que esperar uno a que empeore. Lo que uno se preocupa pues son los niños, tanto como uno de adultos también. Porque como dicen muchos, si llega a reventar pues ya nos destruye a todos, ¿va? Y ese es el único peligro que nosotros tenemos. Los que quedamos, pues los que nos queda seguir luchando para ganar nuestro pan, ¿verdad? Cada día. Como anteriormente, el 2018 ya nos pasó una experiencia, pues ya no podíamos caer en lo mismo de confiarnos, quedarnos en casa, sino que ya era de tomar una acción para poder salvar nuestras vidas, ¿verdad? O tener esa precaución. Mire, son cosas que yo en lo personal no quisiera ni recordarlo, ¿verdad? Porque a mí me pegó duro esa tragedia. Actualmente vivía en Colonia San Miguel Los Lotes. Y sí, obviamente, como les repito, ni quisiera recordarme porque me pegó duro en mi familia. Gracias a Dios, pues según estoy enterado que ya se está calmando el volcán, pues ya hay otra vez esa alegría de volver a nuestra casa. Va a dejar un poco atrás los malos momentos que pasamos, porque sí es bien peligroso.